Vale, vamos a hacer el ejercicio 3.4, que dice lo siguiente. Diga si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. En el movimiento elíptico de un planeta en torno al Sol, la velocidad del planeta en el perihelio, posición más próxima al Sol, es mayor que la velocidad en el afelio, posición más alejada del Sol. ¿De acuerdo? Para ello, dejo de compartir y me voy a la pizarra. Diréis, ¿esto se puede razonar con un razonamiento de tipo cualitativo? Bueno, sí, se podría decir que el momento angular se conserva y que por eso, debido a que el momento angular se conserva, las velocidades tienen que ser de esta manera. Pero la demostración buena sería algo como lo que voy a hacer ahora. La más correcta, quiero decir. Sería ejercicio 3.4. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar. Vamos a dibujar el problema. Si yo tengo un cuerpo que se mueve en torno a otro en una trayectoria elíptica, este es el cuerpo que crea el campo, por ejemplo, una estrella, y entonces tengo muchos puntos en la trayectoria, pero hay dos que me interesan, que tienen nombre propio, el afelio y el perihelio. Claro, helio significa sol, afelio y perihelio solo se pueden utilizar de manera correcta cuando estamos hablando de cuerpos que orbitan en torno al Sol, aunque en realidad cualquier estrella tendría su afelio y perihelio. Lo único que en lugar de helio sería a y peri el nombre de la estrella. Bueno, eso es una cuestión semántica. Lo importante es que sepáis que el perihelio sería el punto más cercano al Sol y el afelio el punto más lejano. Para poder aclararnos, vamos a llamar a la distancia desde el Sol hasta el perihelio R sub P. Es un vector de posición. Y la distancia desde el Sol hasta el afelio R sub A. ¿Cómo sería la velocidad del cuerpo que se mueve en este sentido? Vamos a suponer que se mueve así, en sentido antihorario. Cuando está aquí, la velocidad sería un vector tangente a la trayectoria. ¿Y cómo sería? ¿Grande o pequeña en comparación con el otro? Bueno, sabemos que cuando, esto lo hemos comentado en clase, que cuando el cuerpo pasa muy cerca de la estrella, la velocidad es mayor, vamos a llamar velocidad en el perihelio, que cuando el cuerpo pasa más lejos. Vamos a ponerla chiquitita, así. V sub A. Fijaos en la diferencia de tamaño. La velocidad aquí es muy grande, aquí es muy pequeña. Repasamos todo lo que hemos hecho. He leído con atención el problema. Me he marcado los aspectos claves. He hecho un dibujo de lo que está pasando. Ahora me tengo que preguntar, ¿con qué parte de lo que hemos estudiado tiene que ver este problema? Como ahora estamos al principio del curso, no hay dudas, porque solamente hemos visto esto, con lo cual tiene que ser leyes de Kepler sí o sí. Pero cuando hayamos visto más materia, ese planteamiento es importante. ¿Con qué tiene que ver? ¿A qué se refiere? En este caso se refiere a las leyes de Kepler. ¿Cuántas leyes de Kepler tenemos? 3. ¿A cuál ley se refiere? Lo de la órbita elíptica, bueno, está claro que sí, que tiene que ver, pero de ahí no podemos hacer cálculos, por lo menos para este caso. La segunda tiene que ver con lo de áreas iguales y en tiempos iguales, que en el fondo en la demostración ya vimos que tiene que ver con la conservación del momento angular L. Y la tercera ley, que es la que acabamos de ver hace unos instantes, tiene que ver con cuando tenemos varios cuerpos. Y además está pensada para cuerpos que se mueven en órbitas circulares. Luego tiene pinta de que la tercera ley de Kepler en este caso no la vamos a poder aplicar. Recuerda más a la segunda ley de Kepler. En particular, a ese aspecto que tiene que ver con la conservación del momento angular. Por lo tanto, dentro de lo que hemos visto, este problema acabamos concluyendo que tiene que ver con la tercera ley de Kepler. ¿Tenéis alguna duda? No. Si tenéis alguna duda, me interrumpís con el chat. Tiene que ver con la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler decía que
las áreas que recorre el radio vector en tiempos iguales son la misma. Y para demostrarlo, utilizábamos un hecho conocido, que era que el momento angular, la derivada del momento angular, era 0, o lo que era lo mismo, L es constante. ¿Os acordáis? ¿Por qué? Esto es así porque es un sistema aislado. No hay fuerzas externas. Acordaos que M es justamente la derivada de L con respecto a T, eso sí que lo demostramos. Luego, si no actúan fuerzas externas que hagan que este planeta vaya dando cada vez más rápido las vueltas, pues lo lógico es que L se conserve. Pero, ¿qué significa que L se conserve? Significa que el momento angular cuando estamos aquí y el momento angular cuando estamos aquí tiene que ser igual. Igual en módulo, dirección y sentido, porque es un vector. En módulo, dirección y sentido. En este caso, nos interesa el hecho de que se conserva el módulo. Es decir, que el módulo de L es constante. Eso es lo que vamos a utilizar. Pero, ¿cómo se definía el momento angular? Si recordáis, lo voy a poner aquí arriba, el momento angular de un cuerpo, L, es el producto del vector de posición, R, pongo así, esto es una R, por el momento lineal, P. Esa es la definición de momento angular. En este caso, ¿dónde está R? Por ejemplo, en este punto. R está aquí, es este vector, que lo podemos desplazar hasta aquí. Luego sería algo así. ¿Dónde está P? P, ya sabéis que lo puedo escribir como la masa por la velocidad. Luego, en realidad, me tengo que fijar en V. Luego tengo P y tengo V. ¿Qué ángulo forman? 90 grados. ¿Por qué? Porque V es perpendicular a la trayectoria. Luego tengo que R y V son perpendiculares. De ahí, fijaos que cuando yo escribo que el módulo de L, que es un producto vectorial, es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos, esto va a valer 1, porque es el seno de 90. Luego me queda simplemente el módulo de R, que lo pongo como R, por M por V. Los módulos es lo mismo que quitar la flecha. R, M, V. Que es lo que vamos a utilizar en este caso. Lo que va a pasar es que R, M, V va a valer lo mismo aquí que aquí. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues vamos a aplicarlo. Lo que va a pasar, lo que tiene que pasar es que el módulo en el perihelio es igual que el módulo en el afelio, o lo que es lo mismo. L en el perihelio, que es ahí, es el radio en el perihelio, es esto, el módulo, por la masa del planeta que está dando vueltas, por la velocidad en el perihelio. Esto tiene que ser igual a lo que ocurre aquí. El radio en el afelio por la masa. La masa estamos suponiendo que no cambia. Hombre, si fuera, va a ser el mismo que en el afelio, exactamente. Eso es lo que estamos aplicando. María dice, va a ser lo mismo en el perihelio que en el afelio. A ver un momentico que me deja algún... ¿Por qué el módulo en el perihelio va a ser el mismo que en el afelio? Porque tal y como vimos ayer, derivada del L con respecto a T vale 0. Lo acabo de escribir. Eso significa que L es constante. Si L es constante, L aquí es lo mismo que L ahí. A ver, el que el momento angular se conserve significa que es lo mismo que antes que ahora. Por ejemplo, si yo digo, yo me conservo muy bien. ¿Por qué? Porque mido mi foto de hoy y mido mi foto de ayer y es idéntica. No he cambiado. Es mentira, he envejecido un poco. Pero en realidad, conservarse significa que lo que era antes y lo que es ahora es idéntico. Eso significa que se conserva. Bien. Una pregunta. Una cosa que me queda a mitad cuando ha surgido esta pregunta. A ver si un momento antes hago un módulo. No, vale, ya está. He mirado todas las dudas que había. La masa. ¿La masa del cuerpo aquí es la misma que la masa del cuerpo aquí? Normalmente sí.
Cuando un planeta orbita en torno a una estrella, no va a perder masa de manera significativa en periodos de tiempo normales. Otra cosa son los cometas, porque los cometas puede ocurrir que al acercarse al Sol y sufrir y aumentar su temperatura, pierdan parte de la masa poco a poco. Una parte que puede ser pequeña o grande, en forma de cola. Por eso los cometas, los artistas, como por ejemplo Giotto, podéis ver un cuadro muy bonito en el que se puede ver la estela del cometa. Eso es porque al pasar por aquí se desprenden partículas. Y esas partículas hacen que pierda masa. Puede ser una pérdida insignificante, con lo cual se seguirá manteniendo esto, o puede ser una pérdida que sí que sea significante, con lo cual esto no sería válido. Pero en este caso vamos a suponer que la masa es la misma, aquí y aquí, con lo cual la M se va. Y si la M se va, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es, ahí va, MR, aquí me había dejado la V, eso es. Si la M se va, lo que va a ocurrir, vamos a ponerlo en forma de cociente, que el radio en el perihelio partido por el radio en el afelio es igual a la velocidad en el afelio partido con la velocidad del perihelio. Van al contrario, ¿veis? Van cruzados. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo que ocurre es que el radio en el afelio es mayor que el radio en el perihelio. Por definición de afelio y perihelio, ¿verdad? Es decir, que esto que tengo aquí abajo es más grande que lo que tengo aquí arriba. ¿Qué pasa si divido una cosa por otra que es más grande que ella? Esto es menor que 1. Es decir, que la velocidad en el afelio partido por la velocidad en el perihelio es menor que 1. Si despejo esto de aquí, me queda que la velocidad del afelio es menor que la velocidad en el perihelio. Demostrado. Insisto, esto es teoría, pero también es un problema. Puede ser un problema con números, que os lo manden a hacer. A ver, dudas. Siempre va a hacer en 90 grados. En las trayectorias sí, porque la velocidad V es tangente a la trayectoria. Entonces, en este caso, claro, no en todos los puntos ocurre esto. Por ejemplo, si yo cojo este punto, aquí R sería así, esto sería así. Aquí se ve mucho más claro, ¿veis? Aquí se ve claro que estos son 90 grados. Y aquí lo mismo, son 90 grados. Siempre que estemos hablando de una velocidad, la velocidad es tangente a la trayectoria. Muy bien, ahí veo que os respondís unos a otros, lo cual es muy chulo. Venga, más dudas. Voy a cortar aquí la grabación. Entonces, ¿no tenéis más dudas? Venga, paramos aquí esta grabación.